Dios tomó control del ambiente. Ahora sí vamos a hacer lo que nos toca hacer, lo que debemos hacer, y es predicar la palabra de Dios. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser rápido. Sé que estamos con el tiempo, viendo un segundo servicio. Quiero un poco brevemente conversar lo que hemos estado viendo esta semana, este tiempo. Hemos hablado mucho sobre la intimidad con Dios. Diga conmigo, intimidad con Dios. Hace 2 semanas yo había hablado que en el reino de los cielos se crece o se edifica con intimidad. Dios quiere tu intimidad antes que tu actividad, ¿verdad? La intimidad es muy importante. Debemos de tener actividades ministeriales, están muy bien, pero Dios, antes que tu actividad ministerial, quiere tu intimidad con Jesús, tu intimidad con Dios, tu intimidad con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchos ministerios, muchas iglesias o muchos cristianos tienen su actividad aquí, su actividad ministerial. Están en todos los servicios, hacen todos los servicios, cumplen con todo administrativamente, pero su intimidad está aquí abajo. Y ahí hay un problema, tiene que haber un balance. Diga conmigo, balance. Diga de nuevo, balance. Entonces, más que tu actividad, Dios está interesado en tu intimidad con Él. Hay mucha gente que habla de Cristo sin primero haber hablado con Cristo. Hay gente que está en la iglesia pero no está en Cristo. Por eso es importante tu intimidad con Dios. Amén. Jesús, dice la Biblia, que antes de predicar, dice que muy de mañana, dice la Biblia que Él oraba a su Padre, conversaba con su Padre. Ahí les estaba explicando que antes de contestar un correo, antes de ver un mensaje de Instagram, antes de ver un mensaje de Facebook o antes de contestar una llamada, tienes que primero buscarlo a Él. Jesús sabía que el éxito de su ministerio se debía a su alto nivel de intimidad con su Padre. Por eso Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces Jesús nos enseñó el código. Antes de Él liberar, sanar y hacer prodigios y milagros, dice la Biblia que Él buscaba. Dice muy de mañana, aun cuando estaba oscuro, la Biblia se le acerca a Pedro y le dice, todos te buscan, maestro, ¿dónde estabas? Él estaba orando con su Padre porque sabía que aunque tenga actividades ministeriales, eso no lo iba a desenfocar de su intimidad con el Padre. Amén. Eso hablamos hace 2 semanas. La semana pasada dicen que la pastora la rompió, ¿verdad? Trajo una palabra que ahí la palabra de la pastora tiene peso, ¿verdad? Es una mujer con autoridad. Y sé que habló sobre aprender a renovar al hombre interior. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Quiero un poco recordarte lo que hemos hablado porque necesito llevarte el entendimiento de lo que quiero plasmar el día de hoy. La pastora habló sobre aprender a renovar el hombre interior. Se basó en 3 de Juan 3:1 que dice, amado, deseo, ese versículo no tengo, no se asusten allá atrás por favor. Dice la Biblia, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como, así como prospera tu alma. En una versión o en otra versión dice, así como prospera tu espíritu. Amén. Entonces, antes de prosperar tu alma, hay una condición, porque ese versículo es lindo, nos gusta, nos encanta. Amado, deseo que seas prosperado en todo, en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Otra versión dice, así como prospera tu espíritu. Es decir, que hay una condición para Dios prosperar tu alma, para prosperar a tu vida financiera, tu vida personal, tu vida familiar, tiene que prosperar tu espíritu. Y la palabra prosperidad muchas veces es satanizada. Pensamos que prosperar es algo malo. Y prosperar nada más y nada menos significa crecer, avanzar. Diga conmigo, avanzar. Entonces prosperidad es avanzar, crecer. Y Proverbios nos enseña que sin arrepentimiento no hay una verdadera prosperidad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, que la prosperidad viene por medio del arrepentimiento, la verdadera prosperidad. Sino que usted le metieron en la cabeza que prosperidad es esto, es dinero. Y no solamente es eso, va más allá. La prosperidad de Dios es integral, es completa. Amén. Entonces, dice Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará. Probablemente hay áreas de tu vida que no has prosperado porque estás encubriendo tu situación. No estás buscando un hombre de Dios para que te dé una palabra. El encubrirlo me habla de esconderlo, de no buscar a alguien que tenga una palabra en la cual yo pueda ser libre. Algo que yo ministro a mis discípulos, a la gente que tengo la oportunidad, que tal vez tengan hábitos ocultos, situaciones complicadas que no pueden dejar. Siempre les digo, háblenlo, confiésenlo. Hay un poder en la confesión, confiésalo. Si lo mantienes oculto, vas a seguir cautivo a ese hábito oculto o a ese pecado.
Entonces, Proverbios nos enseña que sin arrepentimiento no hay una verdadera prosperidad, porque hay poder en la confesión. Romanos 10 dice que con el corazón se cree para justicia y con el corazón, con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Entonces, hay un poder en la declaración. Es importante declarar lo que nos sucede para poder prosperar. Si usted sigue escondiendo su lepra, si usted sigue escondiendo su pecado, si usted sigue escondiendo su hábito oculto, usted no va a poder prosperar. Porque prosperidad no tiene que ver con cosas materiales. Prosperidad tiene que ver con lo que Dios pueda darte, entregarte de manera espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Entonces, por eso hemos buscado un hombre de Dios para confesar nuestras debilidades y poder ser ayudados. Es importante encontrar un hombre de Dios en el cual tú puedas confiar. Yo sé que muchos hombres de Dios han sido mal testimonio. Yo sé que te pudo haber fallado muchos pastores, líderes, mentores. No lo sé, pero es importante que tú puedas confiar en un hombre de Dios. Y si te falla, si no sé, te paga mal, dice la Biblia que todo nos ayuda para bien. Todo te está formando. Aunque no lo entiendas, en algún momento de tu vida lo vas a entender. Amén. Y todo esto es solo una plataforma que nos lleva a una sola cosa. Pregúnteme, ¿qué cosa, pastor? Pregúnteme, ¿qué cosa, pastor? Y es a tener una fe con discernimiento. Estamos ministrando intimidad porque nos hemos dado cuenta que las iglesias están llenas de actividades, pero no de intimidad. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, tú comienzas a tener una fe con discernimiento, comienzas a discernir, comienzas a tener un plano más claro, comienzas a ser más productivo, más exacto. Les había dicho que hace 2 semanas que Dios no nos quiere ver ocupados, Dios nos quiere ver productivos. Hay gente que está ocupada en el ministerio, pero no está siendo productiva. Y Dios quiere que seas productivo. Entonces, cuando tú tienes una fe con discernimiento, tú eres productivo. Tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes a dónde vas y tú ya sabes lo que necesitas. Diga conmigo, debo ser productivo. Entonces, el tema de hoy es una fe con discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. El discernimiento es una llave que te permitirá abrir puertas y portales. Cuando tú tienes discernimiento, cuando eres un hombre de discernimiento, tú puedes abrir fácilmente puertas y portales para tu vida, para poder tener un crecimiento genuino. Cuando Jesús tenía tiempos de intimidad con su Padre, crecía su discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Lucas 2:52 dice, un versículo muy conocido: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La intimidad con Dios me da crecimiento. A mayor intimidad, mayor, diga conmigo, crecimiento. Y hay 3 tipos de crecimiento. Diga conmigo, 3 tipos de crecimiento. Y esto lo he explorado con el tiempo, esto lo he aprendido con el tiempo. Y es el crecimiento hacia abajo, el crecimiento hacia arriba y el crecimiento hacia afuera. Diga conmigo, hacia abajo, hacia arriba y hacia afuera. El crecimiento hacia abajo dependerá de un hombre de Dios. Dependerá de tu mentor. Dependerá de tu corrector, dependerá de la persona que te disipula, de la persona que te pisa la yugular, de la persona que te dice esto sí, esto no. Ese es el crecimiento hacia abajo. La unción viene por trituración, no por emoción. El aceite sale cuando es triturada, en este caso la hoja. Por eso la unción viene por trituración. Siempre el crecimiento, el primer crecimiento va a ser hacia abajo y va a depender de un hombre de Dios que te pueda triturar, que pueda sacar lo mejor de ti, que pueda sacar el aceite, el perfume que hay dentro de ti. Entonces ese es el primer crecimiento que no a todos les gusta. Ay, pastor, me dolió lo que me dijo. Ay, pastor, hay que cuidar el corazón al hermano. Ay, pastor, y comenzamos con esas cosas o con esas situaciones que pueden ser real, pero no son genuinas. Y Dios quiere lo genuino en tu vida. Entonces usted pregunte a cada hombre de Dios cuál fue su proceso para ser quien es. Todos conocen la gloria, pero no conocen la historia de ese predicador, de ese pastor. Entonces usted lo ve, wow, quiero tener una iglesia como la de fulano, vengano, Casluna, no sé, el que a usted le guste. Desconozco el que a usted le guste, pero pregúntele cuál fue el proceso que él vivió.
Entonces el crecimiento hacia abajo depende de un hombre de Dios que te forme. Todos necesitamos un mentor. Escúcheme, todos necesitamos un mentor y con errores. Pregúnteme por qué. Porque los errores de mi líder me perfeccionan a mí. Los errores del líder perfeccionan al seguidor. ¿O no es que cuando usted ve un error de su pastor, de su líder, usted dice, yo no hiciera eso? Usted lo ha dicho. Porque somos expertos en rápido juzgar. Yo no hiciera lo que hizo Marcos. Está mal lo que hizo. Ok, Dios te está perfeccionando a ti. Porque cuando te toque liderar, tú no lo vas a hacer. Entonces, aún en medio de tu líder, en medio de los errores de tu líder, Dios te está, ¿qué cosa? Diga conmigo, formando. Vamos de nuevo, formando. Entonces, los errores del líder perfeccionan al seguidor. Los errores de tu líder te están perfeccionando a ti. Amén. Siempre, escucha esto. Escucha, esto es algo que te va a servir para los que tienen hambre de llamado genuino. Siempre tu próximo nivel está escondido en una persona. El que sabe lo que tú no sabes, tiene lo que tú no tienes. Por eso tu próximo nivel siempre estará escondido en una persona. Y muchas veces es la persona que más te cae mal, en la que no toleras, en la que no aguantas, en la que no puedes ni tener cerca, porque Dios te está formando. Diga conmigo, formando. Entonces, los errores del líder perfeccionan al seguidor. Josué necesitó un Moisés. Pregunto, ¿Moisés tenía errores? Por supuesto, pues. Era hasta tartamudo ese hombre. Imagínense. Pregunto, ¿Elías tenía errores? Por supuesto, era depresivo. Se escondió en una cueva, estaba escondido, tenía muchos errores. Ahora pregunto, ¿los errores de Elías formaron a Eliseo? David, su padre Isaí, pregunto, ¿su padre tenía errores? Por supuesto, si David era bastardo. Era hijo con una concubina, ni siquiera con esposa. Tenía los peores errores. Pero los errores de Isaí formaron a, diga conmigo, David. Ahora, Jesús tuvo un José, que era su papá. Pregunto, ¿José tenía errores? Por supuesto. Pero esos errores formaron a Jesús. Dile que está a tu lado, no menosprecies a tu líder. Vamos, dígale, no menosprecies a tu mentor. Porque sus errores te están formando. Ahora, Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El crecimiento hacia arriba, cuando creces hacia abajo, depende de un hombre que te forme. ¿Estamos aquí? ¿Verdad? Aún en los errores es que, pastor, usted no sabe el líder que tengo. Con más razón te está formando Dios. Entonces el crecimiento hacia abajo depende de un hombre que Dios te amarre, que Dios te entregue. El crecimiento hacia arriba depende de ti. Depende de tu intimidad. Por eso estamos ministrando con la pastora sobre la intimidad. Diga conmigo, intimidad. Entonces el crecimiento hacia arriba depende de tu intimidad con Dios. Jesús desde pequeño sabía que su éxito estaba ligado a la intimidad con su Padre. Por eso Jesús se desaparecía y dice, en los negocios de mi Padre ando. Él sabía que ese era el éxito de su ministerio, estaba creciendo. El crecimiento hacia arriba te da sabiduría y discernimiento. Una cosa es sabiduría y otra cosa es discernimiento. La sabiduría la obtienes leyendo libros, el discernimiento lo obtienes leyendo a Dios. ¿Y cómo lees a Dios? En intimidad. Los que son casados, ¿cómo lees a tu esposa? Porque vives con ella, intimas con ella. Tú sabes cuando está brava, cuando no está brava, cuando está contenta, cuando algo no le gusta, cuando algo sí le gusta. A veces no sabemos, bueno, es verdad. A veces no entendemos cosas. Por eso la Biblia dice que hay que vivir sabiamente con ellas. Pues no, hay que ser sabio. Y debería decir sabio y discernimiento, debería decir. Pero bueno. Entonces, una cosa es sabiduría y otra cosa es discernimiento. La sabiduría la obtienes leyendo libros, que está muy bien. Pero el discernimiento lo obtienes leyendo a Dios, en intimidad con Dios. Es cuando sabes qué Dios quiere para tu vida. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios y tienes discernimiento, tú eres efectivo en el ministerio. Tú sabes a dónde ir, cuándo decir sí, cuándo decir no, porque hay discernimiento en tu vida. La sabiduría es humana.
La sabiduría es humana y el discernimiento es sobrehumano. El discernimiento va por encima de la sabiduría. Por eso necesitamos intimidad para que se abra el portal de lo profético. La sabiduría te ayuda a elegir lo bueno. El discernimiento te ayuda a elegir lo divino. Hay una diferencia entre lo bueno y lo divino. No todo lo bueno es divino, pero todo lo divino siempre va a ser bueno. Diga conmigo, necesito discernimiento. Por eso lo profético te da discernimiento para prevenir. Diga conmigo, prevenir. Por eso es mejor prevenir que restaurar. Y una iglesia profética es preventiva. ¿Usted cree que yo me muevo en lo profético porque está de moda, porque es chévere, porque es bacán, porque llama gente, llama a las masas? No. Porque una iglesia profética es una iglesia preventiva. Es mejor prevenir que andar restaurando. No es por aquí. Hubo prevención. Entonces el hermano ya no se equivocó, tomó otro rumbo. Entonces ya no tenemos que restaurar una familia, porque ya se le dio una palabra profética. ¿Estamos entendiendo? Entonces por eso necesitamos una fe con discernimiento. Y la única forma de desarrollar discernimiento con Dios, discernimiento ante las circunstancias, es teniendo intimidad con Dios. No hay más, no hay otra. No leas la Biblia para predicar, lee la Biblia para ti, para que Dios te dé un mensaje. Entonces por eso necesitamos una fe con discernimiento para ser preventivos. Diga conmigo, preventivos. Prevenir, la palabra prevenir significa tomar precauciones o medidas por adelantado. Por eso lo profético te hace vivir adelantado en los tiempos. Lo profético te hace vivir, te hace ser exacto en lo que quieres. Esto sí, esto no. Esto más tarde, esto es ahorita. Por eso hay que moverse en lo profético. Y el discernimiento te hace entrar en el campo de lo profético. Entonces prevenir es tomar precauciones o medidas por adelantado. Mira esto, para evitar un daño, un riesgo o un peligro. Lo profético te evita riesgos, te evita peligros. Por eso necesitamos ¿qué cosa? Mira, dice un estudio que el ser humano está ligado a tomar, si mal no recuerdo, eran 35,000 decisiones diarias. Todos estamos ligados a tomar 35,000 decisiones diarias. 35,000. Y se dice que el 99.74% de esas 35,000 decisiones que tomaste, o que tomaste ayer en este caso, porque hoy no ha acabado el día, todas son automáticas. Diga conmigo, automáticas. Las tomas ya por naturaleza, ya en ti es automático coger la llave, ir al baño, tomar agua, contestar una pregunta y todo comienza a ser automático. ¿Ok? Entonces, esto me deja ver que somos productores de decisiones. Diga conmigo, soy productor de decisiones. Las decisiones son muy importantes en nuestra vida. Todos tenemos libre albedrío para decidir, pero no tenemos libre albedrío para no decidir. Porque cuando yo tomo una decisión, cuando no tomo una decisión, eso ya es tomar una decisión. Entonces, aunque tú no quieras decidir, tu no decisión ya es una decisión. Todos en la vida que estamos aquí vamos a tener que tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Y cuando tú tomas una decisión, luego esa decisión toma decisiones por ti. Yo quiero que tú entiendas eso. Siempre que tomas una decisión, luego esa decisión desencadena decisiones por ti. Por eso son importantes las decisiones que tomemos. Diga conmigo, decisiones. Por eso un filósofo decía, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Todo depende de una decisión. Una decisión te lleva a un destino. Nuestro destino será forjado de acuerdo a las decisiones que tomemos. Por eso no solamente necesitamos fe, sino tener una fe con diga conmigo, discernimiento. Ahora, el discernimiento te da sabiduría. El discernimiento te da sabiduría. El discernimiento se lleva por encima a la sabiduría.
La sabiduría es humana, el discernimiento es sobrehumano, va por encima, se lo lleva por encima. Por eso más importante es que si tienes sabiduría, no se sabe si puedes alcanzar discernimiento, pero el que tiene discernimiento siempre va a tener sabiduría, porque el discernimiento se lo lleva por encima a la sabiduría. Y mira lo que dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo le dice a los corintios: cuando vine a ustedes, no vine con humana sabiduría ni con excelencia de palabras, porque hay gente que habla muy lindo, habla muy bonito. La pregunta es: ¿tiene discernimiento? Puedes tener sabiduría, palabra de sabiduría, pero ¿hay discernimiento en ti? Pablo le dice: he anunciado el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría. Diga conmigo: humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu de poder de Dios, para que vuestra fe no está fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para Dios no le basta que tengas sabiduría, Él necesita que tengamos ¿qué cosa? Mira esto: un sabio por naturaleza tiene sabiduría. Un sabio por naturaleza tiene sabiduría. Pero hay 3 tipos de sabiduría. Diga conmigo: 3 tipos. La terrenal, la animal y la diabólica. Mira lo que dice la Biblia, Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Santiago le está hablando a unos hermanos. Dice: aquí hay una sabiduría, pero estaba hablando de celos, contenciones, celos atenciosos, mentirosos. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Por eso usted no se deslumbre o no se maraville de ver una persona con sabiduría. La pregunta es: ¿tiene discernimiento? Porque la sabiduría la gano leyendo, la gano estudiando. El discernimiento lo gano con intimidad con Dios. Entonces mucha gente confunde la sabiduría con discernimiento. Entonces la sabiduría te hace sabido. El discernimiento te hace intuitivo. Y no es lo mismo. Entonces tú puedes tener sabiduría y ser sabido. La sabiduría criolla, la viveza criolla, y comenzamos a veces a decir esas cosas porque suele suceder. Diga conmigo: sabiduría y discernimiento. Por eso el tema de hoy es una fe con discernimiento. Diga conmigo: una fe con discernimiento. Necesitamos tener discernimiento, pero el discernimiento solamente viene cuando estás en intimidad con Dios. Yo sé que esto no vende, iglesia, nos encantan los mensajes de prosperidad, pero yo necesito hacerte crecer genuinamente. Y necesitamos discernimiento. La iglesia está dormida. La iglesia no está operando efectivamente. La iglesia está ocupada, pero no está siendo productiva. Y Dios no nos llamó a ser ocupados, nos llamó a ser productivos. Y lo profético, el discernimiento, nos ayuda a ser productivos. El discernimiento es una llave que abre puertas y portales. Entonces por eso andamos llorando, asustados, que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. Entonces vamos del pastor: pastor, deme una palabra, necesito tomar una decisión. Dios te puede hablar a ti también. Solamente que es fácil descansar en la fe del pastor. Voy donde el pastor que me dé la palabra, porque si falla el pastor, le echó la culpa al pastor. Porque él me dio la palabra, él me dijo que me case. Entonces es fácil descansar en la fe del pastor, en la fe del líder, en la fe de otro. Entonces necesitas discernimiento para descansar en la fe que Dios te dio. Dice la Biblia que a todos nos dio una medida de fe. A todos nos dio una medida de fe. Usted tiene fe, yo tengo fe, usted tiene fe, estar sentado donde está. Todos tenemos fe. Diga conmigo: una fe con discernimiento. Ahora, debemos entender que todos en la vida tendremos oportunidades. Diga conmigo: oportunidades. Y estas oportunidades debemos aprovecharlas utilizando la fe con discernimiento.
Cada oportunidad en Dios tiene que ver con el plan de Dios para mi vida. Cada oportunidad en mi vida tiene que ver con el plan de Dios para mi vida. Cada oportunidad que te suceda tiene que ver con ¿qué cosa? Para mi vida, no para el otro. Y estas oportunidades tienen que ver en lo laboral, en lo financiero, en lo familiar, en lo trascendental, en lo social. El éxito de la vida no es solamente aprovechar oportunidades, sino también en saber rechazar las oportunidades que nos alejan del propósito de Dios. Y para rechazar las oportunidades que son contra nuestro propósito, necesitamos una fe con. Entonces, y es aquí donde necesitamos tener una fe con discernimiento. ¿Van a venir oportunidades? Por supuesto que sí. Y buenas oportunidades. Pero muchas de ellas nos se van a alejar de nuestro propósito. Diga conmigo, propósito. Y debemos tener el discernimiento para decirles no a las oportunidades que atentan contra nuestro. Mira, vino una empresa que quería alquilarme el lugar. Deme el paquete más caro, me dijo. Bien, yo dije, ¿qué va a hacer? Es la fiesta de Navidad, me dice, de una empresa. Ok, le digo, ¿va a haber trago? Ahí un poquito, usted sabe que un traguito, un brindis. Ok, ¿va a haber cigarrillo? No, eso sí no. Pero mira lo que él me dice, ya veo que aquí hay detector de humo, me enseña. Entonces él ya sabía que no podía fumar. Ok, ¿qué le llama a usted poquito? O sea, ahí vamos a tener quiero hacer en la parte de atrás una coctelera para ahí poner el trago. Está bien, le digo. Vamos a pensarlo y le voy a dar mi respuesta, le dije. Hablé con mi esposa, mi amor, mira, pasa esto, le digo. Yo ya sabía la respuesta. Era una buena oportunidad. Era una muy buena oportunidad. Me dijo, deme el más caro. Pero yo sabía que esa oportunidad atentaba contra el propósito que Dios llamó esta casa. Iglesia, oportunidades hay muchas, pero propósito hay solo uno. Y no permitas que una buena oportunidad atente contra tu propósito. Cuando tú rechazas las buenas oportunidades por proteger tu propósito, ese propósito hará que vengan nuevas y mejores oportunidades. Dale un aplauso al Señor. Entonces comenzamos a aprovechar oportunidades. Hay que aprovechar oportunidades que Dios envía para nuestro propósito, pero debemos tener una fe para poder aprovechar correctamente las oportunidades que son de Dios, porque hay oportunidades y hay oportunidades. Por eso necesitamos discernimiento. ¿Y cómo tengo discernimiento? Con intimidad. Yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo lo que estoy haciendo, lo que estoy ministrando el día de hoy. Yo no quiero que usted salga a lo loco. Amén, gloria a Dios, la palabra me encantó. Yo quiero que usted salga con una fe, con discernimiento. Entonces, van a venir oportunidades. Dentro de todo propósito vendrán oportunidades que nosotros queremos. Cuando rechazas una oportunidad por proteger tu propósito, al cumplir tu propósito vendrán mejores oportunidades que las que rechazaste. Iglesia, es interesante saber que muchas veces hemos rechazado nuestro destino por aprovechar una oportunidad. Es que es la oportunidad de tu vida, pero la pregunta es, ¿tiene propósito esa oportunidad? Dios nada hace sin propósito. Dios no te creó por crear. Dios no te dio una familia por dártela. Dios no te hizo vivir en el sector porque sí. Hay un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. Mateo 4:1, mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ya se lo sabe. A Jesús se le presentó una oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Pero esta oportunidad atentaba contra su
Dice la Biblia que Jesús tenía hambre, estaba en un desierto y de repente se le aparece Satanás. Siempre hay esas oportunidades cuando estamos necesitados, ¿o no? Y el propósito de Jesús en el desierto no era alimentarse físicamente, sino alimentarse espiritualmente. Jesús tenía claro el propósito. Dijo, yo no necesito comer lo que tú me quieres dar. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alimento, mi comida y mi bebida es lo que el Padre me pueda dar a mí, no lo que tú me puedas ofrecer a mí. ¿Había una gran oportunidad o no era una gran oportunidad para Jesús? Y Jesús pudo rechazarla o pudo aceptar esa oportunidad. Iglesia, entiende. El propósito de Jesús era alimentarse espiritualmente y no físicamente, porque Dios lo estaba preparando para ungirlo. Diga conmigo, lo estaba ungiendo. Vamos, diga, lo estaba ungiendo. Iglesia, entiende, el desierto no es para destruirte, es para ungirte. Jesús, antes de ser ungido, antes de ver milagros, prodigios y señales y todo lo que ya hemos visto en la vida de Jesús, dice la Biblia que tuvo que pasar por un desierto, porque el desierto lo ungió. El desierto quiere ungirte. Desiertos pasajeros desatan propósitos eternos. La gracia de la salvación es para la gracia de la unción. Dios te salva para ungirte, porque tiene que usarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén y cuántos lo creen? Entonces Dios te salva para ungirte y te salva para usarte. Dice la Biblia que después del desierto Jesús tenía hambre y había una buena oportunidad. Di que estas piedras se conviertan en pan. Era una oportunidad, pero él dijo no. Es una muy buena oportunidad para comer, pero eso atenta contra mi propósito. Iglesia, tú tienes que siempre proteger tu propósito. Propósito hay solamente uno. Oportunidades hay millón. Y cuando tú proteges tu propósito, Dios desatará nuevas y mejores oportunidades. Tiene que estar a tu lado, protege tu propósito. Ahora, dice la Biblia que después que él peleó con Satanás, una guerra de palabras, porque el diablo sabe palabra, el diablo sabe Biblia. Dice que al final Jesús salió aprobado y dice la Biblia que ángeles le servían y se desató una unción sobre él. Iglesia, te profetizo que te van a servir ángeles. ¿Cuántos lo creen? Te van a servir porque escrito está. Jesús lo vivió cuando él protegió su propósito y no lo cambió por una buena oportunidad. Dice la Biblia que vinieron ángeles y le servían. Iglesia, así como tú sirves a Dios, Dios también quiere servirte. Jesús fue un servidor, no un sirviente. Él también servía. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a servir, dice su palabra. Amén. Así mismo pasó con Esaú. ¿Cuántos conocen la historia de Esaú? ¿Quién es Esaú? Génesis 25-27 dice: y crecieron dos niños. Esaú era diestro en casa, era fuerte, hombre del campo, pero Jacob era quieto. Diga conmigo, era quieto. Era como mi hijo Emilio, más o menos, era quieto. Que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, y Rebeca, en este caso la esposa, amaba mucho a a Jacob. Es decir, había un preferido de papá y un preferido de mamá. Los papás decimos que no hay preferido, pero sabemos que sí hay, ¿o no? No, pastor, yo quiero a toditos. Usted sabe que hay alguien preferido. Yo sí no tengo. Yo los amo a todos. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Esto es importante. Esaú estaba cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Diga conmigo, cansado. Cuando tú estás cansado, siempre aparecerán oportunidades que atentan contra tu propósito. Por eso es importante descansar en Dios. Cuando tú no aprendes a descansar en Dios, vendrán oportunidades muy buenas y muy atractivas, y producto del cansancio vas a cambiarlas por tu propósito. Dice la Biblia: venid a mí los que estén cansados, cargados, que yo los haré descansar. Y una vez que tú descansas, tú sales y puedes volver a tomar decisiones que vayan con tu propósito y no contra tu propósito. Entonces estaba cansado, por tanto fue llamado
su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues servirá mi primogenitura? Miren las palabras de Esaú. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Jacob sabía lo que estaba haciendo. Jacob era productivo. Jacob sabía el poder de la palabra, de la confesión. Júrame, le dijo. Jacob sabía que su hermano Esaú estaba cansado, no estaba pensando bien. Pero Jacob se aprovechó de eso. Por eso la Biblia dice que hay que ser astutos también. Había astucia en Jacob. Y Jacob dijo: júrame en este día. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y menospreció Esaú la primogenitura. Diga conmigo: primogenitura. Así como Jesús, Esaú también se le presentó una oportunidad. Jesús tuvo hambre y vino el tentador y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sabía cuál era su propósito y no vendió su propósito por una oportunidad. Pero dice la Biblia que Esaú estaba cansado, tenía hambre y vio una oportunidad. Diga conmigo: oportunidad. Esaú tuvo hambre, cambió su primogenitura por una oportunidad. Iglesia, nunca cambies tu propósito por una buena oportunidad. Nunca. Esaú hoy día se podría escribir la historia: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero a causa de que él vendió o él aprovechó una buena oportunidad y no protegió su propósito, la historia hoy ha cambiado. Y dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Nunca cambies tu propósito por una buena oportunidad. La historia hoy sería diferente. Las 12 tribus fueran de la simiente de Esaú. Todo cambió por aprovechar una buena oportunidad. Y sabemos que oportunidades hay y propósito hay solo. Las oportunidades van y vienen, pero el propósito hay solo uno. El propósito es único, es exclusivo, es personal. Si Esaú no hubiese aprovechado esta oportunidad, la historia fuese diferente. Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La palabra futuro tiene que ver con propósito. Diga conmigo: propósito. Es decir, que lo que Jeremías decía era: porque conozco bien tus planes, o los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un propósito. Diga conmigo: propósito. Pero para alcanzar nuestro propósito, y aquí quiero entrar ya en materia, debemos aprender a madurar. Debemos aprender a crecer. Diga conmigo: madurar y crecer. Tenemos que aprender a poder ensanchar nuestra fe. Ahora, crecemos y maduramos a través de los errores, circunstancias, dificultades, pruebas y adversidades en la vida. Y si hoy estás pasando una temporada difícil, déjame decirte que es una buena oportunidad para madurar y crecer. A veces nos estancamos porque estamos viviendo temporadas difíciles, pero hoy quiero profetizarte que es una buena oportunidad para poder madurar y crecer. La vida no solamente se trata de simplemente envejecer. La vida se trata de crecer mientras vamos envejeciendo, de madurar mientras vamos envejeciendo, de aprender mientras vamos envejeciendo, de mejorar mientras vamos envejeciendo. El plan de Dios no es solamente ir envejeciendo. El plan de Dios es ir disfrutando la vida mientras vamos envejeciendo. Los errores que cometemos son parte del aprendizaje. Los problemas que tenemos son partes del aprendizaje. Por eso las malas temporadas que vivimos solamente desatan nuevas temporadas en nuestra vida. Son etapas de aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con experiencia con la experiencia que atravesamos. Algunas son provocadas por nosotros mismos, otras por contextos o familiares. Allá atrás veo mucha gente. ¿Pueden sentarse, por favor, que me está desconcentrando?
pueden venir, pueden ponérselo allá. Ahí cortamos esta parte. Estoy desconcentrado. Entonces, el aprendizaje tiene que ver con experiencias que atravesamos. Algunas son provocadas por nosotros mismos, otras por contextos familiares o amistades. Hay consecuencias que nos las hemos ganado por malas decisiones, pero hay otras que fuimos impactados, ¿verdad?, por decisiones de otros. Como les dije, una decisión, cuando tomamos una decisión, luego esa decisión toma decisiones por nosotros. Diga conmigo, decisiones. Pero todo esto es útil para el crecimiento de la iglesia. ¿He escuchado que no hay mal que por bien no venga? ¿Sí he escuchado? Es bíblico. La Biblia dice, Romanos 8:28, lo pueden poner, un versículo que usted lo conoce. Y a los que amamos a Dios, algunas cosas, varias cosas, nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito del cual fuimos llamados. Debemos entender que Dios, todo lo malo que en Dios, todo lo malo que nos sucede, nos va a ayudar para bien. Diga conmigo, para bien. Porque todo lo que nos sucede está ligado a nuestro propósito. Por eso dice la Biblia, todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, según el propósito del cual fuimos. Entonces, sufriste un accidente, es parte del propósito. Tienes un problema, es parte del propósito. Hay una crisis, es parte del propósito. Porque diga conmigo, todo me ayuda para bien. Entonces, todo lo que está alrededor nuestro está gestando un propósito. Entonces, cuando usted ve una crisis, cuando usted ve una mala temporada, usted tiene que decir, algo se está gestando para mi propósito. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso. Si algo te está sucediendo, si estás viviendo una mala temporada, algo se está gestando en el cielo para tu vida, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, conforme a tu propósito, será tu problema. Problema pequeño, propósito pequeño. Problema grande, propósito grande. Así que si tienes un problema grande, déjame decirte que tu propósito es grande, iglesia. Así que no desmayes. Entonces, te sucede algo malo, Dios te está ayudando para bien. Por eso las malas temporadas, alguna vez lo prediqué, solamente anuncian las buenas temporadas. La temporada de la soledad anuncia la temporada de la cobertura. La temporada de la escasez anuncia la temporada de la abundancia. La temporada de la enfermedad anuncia la temporada de la salud. Una mala temporada anuncia una... Entonces, ¿qué mala temporada estás viviendo, iglesia? Comienza a pensar. Yo te profetizo que esa mala temporada está anunciando una buena temporada en el nombre poderoso de Jesús. Créelo, iglesia. Entonces, cuando vivimos una mala temporada de crisis, esa crisis se va a convertir en creces. Tu crisis será creces en el nombre de Jesús. Por eso créele al Señor. Aférrate al propósito, no a la circunstancia. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, un versículo que me encanta, me fascina, es como un rema para mi vida. Cuando yo lo leo, cada vez que lo leo me vuelvo a emocionar con ese versículo, porque digo, wow, si a mí me preguntan qué versículo me encanta, este es el que me fascina, porque este me ayuda, este me empodera, este me direcciona, este me guía. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más vez eterno peso de la gloria de Dios. Las tribulaciones son momentáneas, el propósito es eterno. Lo que estás viviendo es momentáneo, pero lo que Dios te va a entregar es eterno. Lo que viene será mejor que lo que tienes, iglesia. Entonces las circunstancias son pasajeras, pero la gloria de Dios es eterna. Nada le va a robar la gloria a Dios. Si estás viviendo un momento difícil, ese momento difícil no le va a robar la gloria a Dios. Porque lo que estás viviendo es momentáneo, pero la gloria de Dios es eterna. Ahora, para entender esto, que es muy lindo, pastor, es increíble ese versículo, 2 Corintios 4:16. Para tú digerir del 17, tienes que pasar por el 16. Pastor, ¿qué dice el versículo 16?
Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando. La única forma que este versículo sea real en tu vida es que el exterior se desgaste y el interior se renueve. El problema es que el exterior se desgasta y no venimos al trono de la gracia a renovar nuestro cuerpo interior. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempos de intimidad, sino de actividad. Entonces, si no renovamos el hombre interior, el hombre exterior se va a rendir. El desgaste es peligroso para el propósito. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú estaba, ¿qué cosa? Cansado. Y como estaba cansado, vendió su primogenitura por y así vivimos en el ministerio, cansados. Cansados de orar, cansados de intimar con Dios. Pero no nos cansamos de Netflix, no nos cansamos del fútbol, no nos cansamos de pelear en la casa, de eso no nos cansamos, pero sí nos cansamos de Dios. Entonces el exterior se desgasta y el interior no se renueva, y por eso estamos frustrados en el ministerio. Entonces vivir desgastados atenta contra el plan de Dios para mi vida. Le pasó a Esaú, estaba cansado, desgastado, no podía más, no descansó en Dios. Entonces aprovechó una buena oportunidad. Cuando tú estás cansado, estás inmerso o eres débil a cambiar tu propósito por una buena oportunidad. Entonces, sin intimidad, tarde que temprano nos vamos a quemar el propósito, o lo que es peor, venderlo por un plato de lentejas. Quiero ir terminando. Hay varios principios. Hablé de esto porque necesito que entres en entendimiento, iglesia. Yo sé lo que quiero para este ministerio. Yo estoy convencido a lo que Dios me llamó. Y hay varios principios sobre lo que Dios quiere hacer con tu vida frente a las oportunidades. Y tal vez voy a tocar uno nomás por tema tiempo. Lo primero que te quiero enseñar es: naciste con un propósito de Dios y no del mundo. Diga conmigo: nací con un propósito de Dios, pero no del mundo. Tal vez lo hemos escuchado, pero no lo hemos entendido. Naciste con un propósito, naciste con un plan, naciste con un destino. La pregunta es: ¿lo has entendido? Porque a veces lo predicamos y lo hablamos. La pregunta es: ¿lo he entendido? Si tienes un propósito en Dios, entonces tu vida debe estar enfocada en lo que pase entre tú y Dios, no en lo que pase entre tú y tu trabajo, entre tú y tu barrio, entre tú y tu familia. Si tu propósito está en Dios, yo tengo que enfocarme entre mi vida y la de Dios. No entre tú y tu familia, no entre tú y tu economía. Tu economía puede variar, tu familia puede tener problemas, pero ahí no está enfocado tu propósito. Sino que como estamos cansados y no tenemos intimidad con Dios, desviamos el propósito y vemos: es que estoy llorando, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposo no busca de Dios, mis hijos están metidos en droga, y comenzamos a ver lo doméstico porque no estamos enfocados en el propósito. Diga conmigo: propósito. Deja de visualizar tu propósito de acuerdo a las circunstancias que vives hoy, iglesia. Deja de comparar tu propósito con la vida que llevas hoy. Ese es el problema, la comparación. Comparamos. ¿Cuántos han comparado? Pero si Dios dijo esto de mí, y miren lo que estoy viviendo. No compares lo que vives hoy con tu propósito eterno. Lo que vives hoy es pasajero, el propósito es eterno. Por eso debes entender que naciste con Por eso Dios trazó un plan para ti y para tu familia en esta tierra. Un plan que trasciende nuestro tiempo. Un plan que trasciende, que tiene que ver con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros nietos, bisnietos, con todos. Un plan que tiene que ver aún después de la muerte. ¿Sabías que Dios tiene un plan contigo aún después de la muerte? ¿Sabías? Le pasó a un profeta, a Eliseo, el profeta de la doble porción. Dice la Biblia que en un momento, creo que tengo el versículo. Bueno, dice la Biblia que el profeta Eliseo muere y lo meten en un sepulcro, y luego tiran un cuerpo muerto en ese sepulcro, y ese cuerpo muerto toca los huesos de Eliseo y recobra vida.
Aún después de muerto, iglesia, hay un propósito en nuestras vidas. Aún después de enfermo, de lo que sea, Dios tiene un propósito y un plan en tu vida. El propósito de Dios, todos creyeron que se había muerto en Eliseo después de muerto, pero aún muerto, Él hacía milagros, iglesia. Yo profetizo sobre tu vida que aún después de muerto, tus hijos harán milagros, tu familia hará milagros, verás milagros. Dos y último, y con esta sí me quedo. Aprendamos a discernir entre una oportunidad y nuestra oportunidad. Cuando caminamos en el propósito, nos encontramos con muy buenas oportunidades. Por eso, iglesia, no te lamentes por las oportunidades que dejaste pasar, por las oportunidades que perdiste, por las cosas que hoy te castigas y dices: hoy yo debía haber hecho esto y aquello y no lo hice. Yo quiero que hoy te saques de la mente todo lo que dejaste de hacer o que te martiriza. ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué no tomé este trabajo? ¿Por qué no me casé con esta persona? ¿O por qué sí me casé con esta persona? Deja de pensar en el pasado. El pasado es como un dictador para tu vida. No te deja avanzar. Y comenzamos: ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no? Estamos como Marta y María. Y si hubieses venido, ¿por qué no viniste antes? Le dice a Jesús: Lázaro no estuviera muerto. Es que ella no sabía que el plan de Dios no era sanar a Lázaro, sino resucitar a Lázaro. Porque los planes de Dios son más altos. Por eso, no te lamentes por las oportunidades que dejaste pasar. Enfócate en el propósito de hoy. Aprende a soltar el dolor de tu pasado por aquellas cosas que hiciste o no hiciste, por aquellas cosas que querías hacer o que querías que hagan por ti. Esa es otra. Si mi papá hubiese aprovechado esta oportunidad, hoy tuviéramos una mejor vida. ¿Cuántos han dicho eso? Mi papá era camaronero. Mi papá tendría que ser millonario y no lo es. Y a veces nos lamentamos por el pasado, y es como una maleta que cargamos y no nos deja avanzar, porque estamos viviendo del pasado. No te lamentes por el ayer. Hay un hoy, hay un propósito que tú puedes cumplir de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios enseñó a todos los que escogió a enfocarse en el propósito y en el destino. Quiero decirte, iglesia, enfócate en el propósito. Ponte sobre tus pies, que voy a terminar. Enfócate en el propósito. Enfócate en él. El propósito de Moisés era liberar a un pueblo. El propósito de Abraham era ser padre de multitudes. El propósito de Gedeón era liberar al pueblo del gobierno de Amalek. El propósito de David era pastorear un pueblo. El propósito de Jesús era morir en una cruz. Te pregunto, ¿cuál es tu propósito, iglesia? Enfócate en tu propósito. Dile al que está a tu lado: enfócate en el propósito. Porque solamente enfocándote en tu propósito podrás discernir entre una oportunidad y tu oportunidad. Hay una oportunidad, pero también está tu oportunidad. Por eso, cuando tú descansas en Dios, tú puedes discernir. Tú puedes tener una fe con entendimiento. Y cuando tú te enfocas en tu propósito, tú disciernes: esta oportunidad me ayuda a prosperar en mi propósito. Esta de acá no me ayuda. Entonces, por eso usted por ahí ve gente que pregunta cosas ilógicas, porque no tiene claro su propósito. Pastor, ¿me puedo tomar una cerveza? Solo una. Pastor, un cigarrillo no le hace nada. Pero si Jesús tomó vino. Pastor, ¿puedo? O sea, y preguntas ¿por qué? Porque no están enfocados en su propósito. Están perdiendo el tiempo con cosas domésticas. Y cuando tú estás claro con tu propósito, tú sabes quién eres y quién no eres. Ay, es que la iglesia no me deja tomar. No, la iglesia no te deja tomar. La iglesia te está guardando, te está protegiendo. Pues si tú lo ves como que la iglesia no te deja tomar, mejor toma. Porque este no es un lugar de prohibiciones. Amén. Entonces, a veces estamos tan enfocados, tan entretenidos, que no disfrutamos del propósito. Escucha esto, que con esto sí voy a terminar.
A veces estamos enfocados tanto en lo que vivimos y no en el propósito. Ahora la pregunta del millón es, y con esto quiero terminar, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Pastor, usted habla muy lindo del propósito, pero ¿cuál es mi propósito? Tal vez te da pena preguntar, te da vergüenza, no sabes cuál es tu propósito. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi familia? Pastor, ¿cómo yo sé eso? Y es sencillo, iglesia. Alza tus manos. El propósito de Dios para tu vida es bendecirte y utilizarte. El plan de Dios para ti es bendecirte y utilizarte. El plan de Dios es bendecir tu familia y utilizar tu familia. El plan de Dios es bendecir a tus hijos y utilizar a tus hijos. El plan de Dios es bendecir tus finanzas y utilizar tus finanzas. Porque todo lo que Dios bendice, lo utiliza. Cuando Dios bendice a alguien, es para utilizarlo, iglesia. Por eso Dios quiere bendecirte para utilizarte. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, Señor, yo quiero ser bendecido para ser utilizado? ¿Habrá alguien que le pueda creer a Dios? Porque Dios todo lo que bendice, utiliza. Dice la Biblia que cuando Dios llama a Adán, le dice, lo bendice, dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar, llenen la tierra. Dios primero los bendijo y luego los utilizó. Vamos, cópieme. Si todo lo que Dios bendice lo utiliza. El propósito de Dios siempre va a ser bendecirte y utilizarte, iglesia. El diablo usa el principio al revés. Él te maldice para utilizarte. Hace que tus padres vivan un hogar disfuncional, para que tú también tengas un hogar disfuncional y toda tu familia tenga un hogar disfuncional. Como el diablo no puede crear, puede tergiversar, puede dañar, él usa lo mismo, pero al contrario, haciendo lo malo. El plan de Dios es bendecirte y utilizarte. El plan del diablo, ¿qué es? Maldecirte y... Cuando tú estás con Dios, cuando estás enfocado en el propósito, se anula la maldición y se activa la bendición, iglesia. Por eso yo quiero profetizarte. Hoy quiero profetizarte en el nombre de Jesús, bajo el ambiente profético que hay en esta casa, que Dios te va a bendecir y te va a utilizar. Por eso debes aprender a declarar bendición. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, iglesia. Bendito tu campo, bendito el fruto de tu vientre. Y me acompaña la banda: el fruto de tu tierra, el fruto de las bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Bendita será tu canasta, iglesia. Alza tus manos porque te estoy profetizando. Bendito serás. Y tu artesana, tu amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Donde tú camines serás bendición. Donde tú salgas serás bendición. Donde tú pongas las manos serás bendición. Donde tú pongas tus pies serás bendición. Todo lo que toques será bendito, iglesia. Por eso